Bueno, si vos querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11 22 62 77 28 o a través de las redes sociales, en Twitter o en Facebook, @radiosónica, @arranquesónica 1. Estamos en comunicación telefónica, muy amablemente nos atiende Pablo Carro. Pablo es diputado nacional del Frente de Todos, representa a la provincia de Córdoba en la Honorable Cámara de Diputados, es licenciado en Comunicación Social y tiene varios magísters, entre ellos en Comunicación, en Cultura y en Ciencias Políticas. Es secretario general de la CTA también de Córdoba. Pablo, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy, Pablo. Bueno, por favor. Tantos temas para charlar de lo que nos van sucediendo a los argentinos en el medio de esta pandemia. Lo primero que te quiero preguntar es qué pensás... Cumbia, la cumbia. Bueno, dale, ¿por qué no? Porque es tu tierra también, el cuarteto, la cumbia. Cuarteto y cumbia hay mucha diferencia. Además, soy autor de una cumbia bastante, bueno, no diría muy conocida, pero... una cumbia importante que está en YouTube. Cuando quieran la pueden escuchar. La vamos a buscar. ¿Cómo se llama? Así ya le digo. Se llama Para Toda la Vida y está dedicada a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Para Toda la Vida. La vamos a buscar. Eso fue a fines del 2015, antes de que se fuera. En realidad empieza diciéndose que vas a volver, así que fue una cumbia... premonitoria casi. Premonitoria, sí. Contame, Pablo, ¿qué pensás de lo que está sucediendo con el tema de la tierra, de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, las discusiones entre la provincia de Buenos Aires o el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional? El otro día hablamos con Mariotto y él nos comentaba sobre la coalición de derechos. ¿Qué pensás vos al respecto? Parece que coincido con algo que leí del diputado Fagioli, de que nadie va a una toma si no tiene necesidad. Lo he visto en infinidad de casos aquí en Córdoba, ¿no? Quien va a una toma de tierras es porque no tiene dónde vivir y se está buscando un pedacito de tierra. Vos sabés que se ocupan tierras que en general tratan de que sean terrenos fiscales o que no tengan dueños y demás, y lo hacen de una manera muy precaria, sin servicios. A nadie se le puede ocurrir querer hacer eso como una avivada. Me parece que es un acto más bien, te diría yo, de desesperación y en algunos casos de organización política, porque para resolver ese problema hace falta mucha organización y en general cuando tenés una toma de tierras que está bien organizada desde el punto de vista político, tenés además un lugar bastante seguro en términos generales. Me parece que hay un déficit habitacional tremendo en nuestro país que tiene sus razones en parte en la extensión de la frontera sojera, si querés, y por otro lado la especulación inmobiliaria que al mismo tiempo en realidad se produce a partir de los dólares que generan las mismas exportaciones de soja y eso hace que cada vez haya menos lugares para habitar. Sí, digamos, desde lo conceptual yo lo comenté la semana pasada acá en el programa y decía, la verdad que hay que conocer y hay que estar en la piel de una persona que está en una toma o que va a una toma a sabienda de que sabe que se está haciendo algo mal y se va a jugar el pecho, digamos, o sea, porque vos no sabés cómo va a reaccionar la fuerza de seguridad, cómo va a reaccionar el Estado y no lo hace porque le gusta. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, y que el Estado además debe darle una solución o debería intentar darle una solución. Pero vos recién dijiste, y es importante porque también lo preguntaba mucha gente, es quién va a la toma o quién organiza la toma. Porque como dijo Bernie, o sea, como Bernie hizo alusión, está haciendo alusión a una organización que hoy forma parte del gobierno. Entonces eso es como lo que entra en coalición, que alguien que está en el gobierno legitime algo que a priori sería ilegal, que es una usurpación, ¿no? Mira, no voy a opinar sobre la posición del gobierno o del ministro de Seguridad de la provincia y demás. Lo que sería un contrasentido, si querés, para las organizaciones que han peleado en la calle y han resistido el ajuste de Macri y han laburado mucho para lograr
que ganen Alberto y Cristina, sería una locura que pensar que se puedan tomar tierra cuando gobierna Macri o cuando gobiernan las políticas neoliberales y no hacerlo cuando gobiernan gobiernos populares, más allá de que podamos exigir soluciones concretas, son siempre soluciones que están muy demoradas en el tiempo, ¿no? Porque vos hasta que lanzás un plan de construcción habitacional y demás, son todas cosas que demandan mucho tiempo. Y hay que dar respuestas. Si vos no tenés una respuesta concreta hoy para esa gente, es difícil cuestionar la toma de tierras. Y mucho más difícil, no lo haría yo, sería cuestionarlos políticamente, incluso por lo que hacen, porque me parece que ya es una locura. Yo valoro la organización política que hay siempre detrás de la toma, yo lo valoro positivamente porque he visto esas experiencias en Córdoba y son las más razonables en términos de seguridad. Después, obviamente, siempre hay vivos y siempre hay, pero sobre todo en los grandes centros urbanos, donde tenés tomas para generar condiciones y luego venderlo y hacer un curro alrededor de eso, también existe, yo no lo voy a negar. Por eso yo valoro la toma con sentido político, aunque no genere contradicciones al interior de nuestra fuerza. Y te pregunto, desde el punto de vista social y de la contención, ¿es distinto lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, a lo que pasa en tu tierra, a lo que pasa en la provincia de Córdoba? ¿Es completamente distinto? No, hay muchos elementos en común. Una policía que cree que resuelve todo a los tiros, son muy parecidas, ¿sí? La policía provincial de Buenos Aires y la de Córdoba, no hay nada que se envidien. Aquí el invierno pasado, no sino el año anterior, crudísimo, en una situación muy cruda, unos días de frío de bajo cero, desalojaron una toma de tierras que ya tenía mucho tiempo, que venían con conflicto, dejando a la gente en la intemperie. Esa es una locura, digamos, esa no puede ser la salida, ¿no? Si vos parece que la policía solamente está para defender la propiedad privada, aún incluso de alguien que ni paga los impuestos por esa propiedad, que desatiende el lugar, que se convierte en un lugar donde se tira basura, en una zona problemática. Ahí no hay ninguna, ese no tiene ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad cae sobre el que va a la toma y que aparece como un delincuente. Esa relación nosotros la tenemos que desarmar porque solo le sirve al dios de la propiedad privada. Y me parece a mí que los problemas de la Argentina no es un problema de la propiedad, sino que es un problema de los propietarios en todo caso, ¿no? No puede haber propiedad ociosa cuando hay necesidades de tierra para las grandes mayorías. Uh-huh. ¿Y cuál, no sé si vos lo pensaste y si lo podemos reflexionar juntos, cuál podría ser la solución? Yo había dicho la otra vez que algo en el marco de la ley, la semana pasada algo en el marco de la ley es que el propio Estado podría hacerse cargo adquiriendo esas tierras para ponerlas al servicio de la gente. Por ejemplo, dentro del marco de la ley tenés la expropiación como bien de utilidad pública. ¿Eso sería una herramienta? ¿Es posible? Yo creo que esas son herramientas. Después hay que ver cuál es la situación legal de esos terrenos, algo que yo desconozco, no tengo los detalles del caso, pero pero sí, hablamos en general, hay algo de orden general, claro, en que general, está en el discurso de nuestro presidente, que a mí me parece importante, que es esa idea de cómo generás condiciones para que la gente no tenga que migrar del lugar del que nace a los grandes centros urbanos, porque por más que vos le hagas 20 pisos al lado de la autopista ahí en Buenos Aires, no vas a resolver porque la gente va a seguir hacinándose en los grandes centros urbanos porque es en el único lugar donde encuentra algún laburo para vivir. Entonces nos ocurre en Córdoba, vos fíjate, vos tenés extensiones de sectores que antes vivían una suerte de campesinado propio en el noroeste cordobés, que es una zona recontra seca, muy hostil, difícil de vivir allí, pero la soja crece, ¿sí? Entonces
van corriendo a la gente que no tiene dónde laburar y va a parar a las grandes ciudades. Entonces ese es el circuito que vos necesitas cortar, y para eso necesitas políticas integrales de arraigo territorial y de generación de laburo en esos lugares. Si hay algo que sobra en la Argentina es tierra, digamos. Tierra hay, lo que hace falta es una política integral para que la gente quiera quedarse a vivir en ese lugar, claro, pero después también, mirá, yo soy de Buenos Aires, hace unos 30 años que vivo en Córdoba, y es absolutamente comprensible que cuando yo recorro mucho la provincia, ¿viste? Hay lugares que es difícil, si no hay una escuela, si no laburás en la escuela, en la comisaría, en la cárcel o en alguna otra dependencia estatal, después casi prácticamente no hay laburo, y vos tenés grandes territorios con soja, con gente que hace mucha guita, con guita que no queda en el pueblo sino que se va. Como no pagan impuestos municipales, no hay recaudación local por esa ganancia, y es un circuito que se reproduce. Con esos dólares que tienen van y compran más tierra y plantan edificios o departamentos o casas que después son carísimos y no hay sueldo que te permita acceder a una vivienda. Ese es un sistema que hay que cortar. Y vos fijate lo amplio que es, porque tiene que ver con el modo que produce la producción agrícola, tiene que ver con la cuestión inmobiliaria, que tiene grandísimos negocios, tiene que ver con la producción en general. Augusto Niesgay está del otro lado vía Skype. Él te está desde Concordia, Entre Ríos, así que te quiere preguntar. Le puedes preguntar al diputado Pablo Carro. Augusto. Augusto, ¿me estás escuchando? Pablo, buen día, ¿cómo estás? Ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, difícil. Pablo, te escuchaba atentamente y justamente te quería consultar, ¿qué políticas crees que se pueden empezar a aplicar en el corto plazo para justamente conseguir esto, ¿no? Del arraigo de la gente a las tierras? No sabría responderte, la verdad, para ser sincero, porque no es un tema que yo maneje ni del que me ocupe puntualmente. Entiendo que nuestro gobierno está diseñando planes en esa dirección, pero como todo lo que nos ocurre hoy en el marco de la pandemia, con la pobreza estructural que tiene nuestra Argentina, con la debacle económica del macrismo, con todo lo que nos generó la pandemia, ninguna solución va a estar en línea, sí, pero en los tiempos en que las necesidades lo demandan. Hoy estamos repartiendo bolsones de alimento a 12 millones de personas. ¿Cuánta guita podés destinar a otro tipo de política que genere este arraigo local, que genere puestos de trabajo, que genere planes de vivienda? Son todas soluciones de mediano plazo, ¿no? Porque hoy lo que estamos haciendo es parchando. Más allá de que no sigo el tema de hábitat y vivienda, ni tengo el detalle de lo que está llevando adelante nuestro ministerio, sí, pero veo los problemas que hay en nuestro pueblo, y los problemas de hacinamiento están, falta de alimentos, problemas sanitarios, hoy cerca del colapso sanitario, hoy, digo, ahí tenés una cantidad de urgencia que hace difícil pensar en estos problemas, cuyas soluciones de mediano plazo. Cuando hablamos de este tema, por ejemplo, también que hablamos de los servicios de telecomunicaciones, que recordemos que también se debatió la semana pasada, sobre todo en los medios, no en la gente, porque creo que es una medida de las que muchos estamos conformes con la declaración de interés público de los servicios de telecomunicaciones. Muchos hablan de que hay una diferencia y una brecha completamente ideológica, que esto no tiene que no va a unir a los argentinos a mediano y a largo plazo. ¿Vos crees que esto es así? ¿Hay mucha gente seteada por los medios de comunicación? ¿Cómo podemos analizar esto en este marco? Si es ideológico o es mejorar la Argentina y tratar de encontrarle un punto intermedio. Bien, hay varias aristas, varias capas, a ver si podemos desarmar. Por un lado, la grieta es una construcción política, ¿sí? Okay. Política ideológica, que hoy le sirve a los sectores concentrados, que lo que quieren mostrar es que es un gobierno que se radicaliza y que se aleja de los problemas que tienen las grandes mayorías, ¿sí? Frente a esa
ese planteo que ponen a funcionar a toda la oposición en ese esquema, nosotros tenemos que salirnos de ahí y me parece que hay que ir en la línea de resolver asuntos que tengan grandes apoyos populares. El de la conectividad o del servicio público de las telefónicas va en esa dirección. Solamente en las pantallas de televisión la gente está en contra de esta medida y algún pavo que va a manifestar a la calle en esa línea. Es una medida muy acertada. De todos modos, digo, para ponerla en relación con lo que venimos conversando, también hay que ser inteligentes, porque el decreto lo que hace es habilitar a que el Estado pueda regular, pero no dice cómo hay que regular, ¿sí? Congeló los precios. Ni tampoco habla de privatizar, habla de regular, Bien. ver los aumentos, no habla de privatización ni de expropiación. Me gustaría hacer ahí algunas aclaraciones. Dice servicio público esencial, estratégico en competencia. Claro. Es decir, quiere decir que hay varias compañías que compiten entre sí. Por eso se habla de precios y no de tarifas. En general, cuando uno piensa en servicio público, piensa en el gas, en el agua, en la electricidad, que tenés una tarifa. Acá lo que se habla es de precios justos y razonables con un margen de ganancia apropiado para el que brinda el servicio. Ahora, lo que no hay que perder de vista, es que tenés 3 grandes compañías telefónicas y miles de prestadores, pymes y cooperativos que te hacen llegar el servicio a todos los rincones de nuestro país. Entonces, vos no le podés pedir lo mismo a esas cooperativas que a estas grandes empresas. No significa lo mismo congelarle la tarifa al chiquito que al grande. Y después, digo, si lo pensás como prestadores, porque hay una cosa más que dice el decreto, que tiene que haber un servicio básico universal obligatorio, ¿sí? Que yo entiendo debiera reemplazar al sistema de tarjeta de prepago, porque tenés ahí un servicio caro, de mala calidad, y es el que usan los sectores populares. Eso es lo que hay que invertir. Para mí hay que primero entender que hay diferentes prestadores. Una cosa son las telcos, otra las pymes, otra las cooperativas, otra el sector comunitario. Hay que atender, porque si vos ves, las redes comunitarias son las que te garantizan esos lugares inaccesibles donde las grandes compañías no te van a tirar fibra ni te van a poner una antena. Después, geográficamente, una cosa son los grandes centros urbanos, ciudades medianas, ciudades chicas, parajes, porque pensando en ese servicio básico, ¿a quién va dirigido también? Porque yo creo que vos le podés exigir a las telefónicas que en las grandes ciudades te brinden un servicio donde por lo menos tengas un piso de 6 megabytes por segundo, que es el mínimo de velocidad para que se considere banda ancha y que te permita una videoconferencia en tiempo real. Es decir, puedas tomar una clase, que puedas laburar. Eso, el 33% de las conexiones que hay en la Argentina están por debajo de los 6 megas. Entonces vos eso se lo podés exigir a las telefónicas en las grandes ciudades, pero tenés que tener una exigencia diferente para las cooperativas y las pymes en el interior del país. Y después articular esto con el ANSES, porque ¿a quién querés? Para mí el subsidio, si es que hay un subsidio, tiene que estar apuntado al consumidor y no a la empresa. Esas son las cuestiones sobre las que hay que avanzar para que nosotros podamos dividir y no nos queden emblocados, porque hoy vos tenés a las grandes compañías de teléfono disfrazados de cordero cooperativo, mostrando la crueldad de la intervención del Estado, y no se interviene en empresas, no hay ninguna intervención, no hay estatización, hay regulación. Es una regulación que lo que busca es garantizar precios asequibles para los que menos tienen, porque hoy es imprescindible tener conectividad, pero después libertad para la competencia en los segmentos más altos del servicio, que es donde en general apuntan las grandes empresas porque están en la crema del negocio. El resto necesita una fuerte articulación pública y privada donde el Estado se asocie con articulaciones federales. Vos fíjate, en Córdoba, por ejemplo, hay como 2.800 kilómetros de fibra que el gobierno provincial instaló con los gasoductos, pero que no están iluminados. Eso es un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza. Ahí yo creo que la articulación federal y la participación pública y privada hay que hacerlo de manera inteligente para poder resolver este problema, que es
el de la brecha digital, y que si queremos una Argentina de futuro, de investigación y de tecnología, este es uno de los temas que hay que encarar de manera urgente. Pablo, para finalizar, abusando de tu tiempo, ¿crees que va a salir el denominado impuesto a las grandes fortunas? ¿Hay posibilidad de debatirlo en el Congreso? ¿Cómo lo ves? Hoy estamos enfrentando una oposición que ha renunciado a hacer política, ¿no? Que está en contra de todo y lo que busca es bloquear el funcionamiento del Congreso, tratando de, con la excusa del protocolo y de sesiones virtuales y demás, decirnos qué leyes podemos discutir y qué leyes no podemos discutir. Eso es una locura. Nosotros necesitamos avanzar, pero hoy estamos atrapados en esta cuestión donde la oposición quiere judicializar el funcionamiento del Parlamento y demás. En mi opinión, son temas que se van a resolver antes de fin de año. Nosotros vamos a llegar hacia este tiempo, ¿no? Ya estamos, la primera semana de septiembre ya fue, ahora se presenta el presupuesto. Hay 4 o 5 temas centrales que tiene nuestro gobierno en el Congreso y nosotros necesitamos avanzar, porque cuando avanzamos en el Congreso se fortalece institucionalmente nuestro gobierno y mejora la situación del conjunto de los argentinos. Uno es el aporte por única vez a las grandes fortunas. El otro tiene que ver con la reforma judicial. Tenemos además la reforma previsional, ¿no? Que está suspendido el cálculo y hay que aprobarlo. Y hay que discutir el presupuesto. Y hay que discutir un proyecto que va a entrar que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Ese es un tema muy delicado para el conjunto de las provincias porque todas están endeudadas con el ANSES, con ese fondo. Entonces yo creo que eso va a ser un paquete de leyes que vamos a discutir de conjunto y que se van a aprobar antes de fin de año. Y si logramos que eso sea, vamos a destrabar los problemas que hoy tenemos en el Congreso y vamos a poder arrancar un 2021 en el sentido en que Alberto lo propone, ¿no? Con despegue de la economía y a trabajar para las siguientes elecciones y tener una situación más holgada en el Congreso para poder avanzar con las leyes que nuestro pueblo necesita. Gracias, Pablo, por estos minutos con Radio Sónica. Un abrazo grande, cuídate mucho. Gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gran abrazo. Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, charlando en la mañana de Radio Sónica. Todas las voces